Muy buenas tardes a todos. Disculpen que no prenda la cámara, pero mi internet no es muy bueno en donde estoy ahorita. Como mencionó la doctora, actualmente estoy trabajando en mi tesis de maestría en nanotecnología, enfocada en materiales para almacenamiento de energía. Específicamente estoy trabajando en la sustitución de manganeso, la aureolita, que es un fosfato de manganeso, por metales de transición. En este caso voy a presentar mis resultados para el intercambio por cobre y hierro para utilizar el material como electrodo en capacitores electroquímicos. Como probablemente ustedes ya sepan, en la actualidad los dispositivos de almacenamiento de energía son esenciales en una gran cantidad de aplicaciones. Están desde los dispositivos que utilizamos como nuestros celulares, la computadora en la que ahorita estoy exponiendo, automóviles, ya sea que sean eléctricos o no, ambos utilizan dispositivos de almacenamiento de energía y también están jugando un rol muy importante en la transición a energías renovables. Esto debido a que las energías de fuentes renovables dependen de factores que son muy intermitentes por su naturaleza. Por ejemplo, la energía solar pues necesita que esté el sol irradiando, la eólica pues que estén las corrientes de viento. Entonces, para poder adoptar más de manera más general este tipo de energía es necesario desarrollar dispositivos de almacenamiento de energía eficientes que nos permitan almacenar esta energía cuando no estén disponibles estos recursos para poder hacer que el suministro sea constante. Entre los dispositivos de almacenamiento de energía electroquímicos, los más conocidos por la gente en general y los que tienen la energía específica, de las energías específicas más altas son las baterías. En esta diapositiva se presenta un diagrama de Ragón, que es un diagrama que nos permite visualizar de manera muy sencilla una comparación entre la energía específica y la potencia específica de diferentes dispositivos de almacenamiento de energía. Podemos observar que las baterías presentan una energía específica muy alta, pero tienen una potencia específica relativamente baja si la comparamos, por ejemplo, con los capacitores. Entonces, mientras las baterías se pueden tardar horas en cargarse, los capacitores lo hacen en menos de segundo. El problema con los capacitores es que almacenan una cantidad de energía muy pequeña. Entre estos dos tipos de dispositivos tenemos unos intermedios que se denominan capacitores electroquímicos. Llevan este nombre debido a que son similares a los capacitores, en que consisten en un electrodo. Y bueno, en el caso de los capacitores convencionales, estos almacenan la energía de manera electrostática y los capacitores electroquímicos tienen diferentes mecanismos de almacenamiento. Voy a mencionar brevemente los que existen. Tenemos primero el más común o el más conocido, que es la capacitancia de doble capa eléctrica, que fue el primer tipo que se estudió. Y para esto tenemos el capacitor con los electrodes y los electrolitos van a formar estos iones de los electrolitos, la llamada doble capa eléctrica, que es que el electrodo al tener una carga va a hacer que los iones con carga contraria se acerquen a este formando lo que se conoce como doble capa eléctrica y que permite que esos dispositivos almacenen energía de forma física, de manera electrostática. Una manera que se utiliza para estudiar este tipo de materiales es utilizar lo que se conoce como voltamperogramas cíclicos. Estas son curvas que nos permiten observar la corriente que da el material a un potencial aplicado. Cuando los materiales tienen este tipo de mecanismos, los voltamperogramas cíclicos se observan como curvas prácticamente rectangulares, debido a que cualquier potencial aplicado se presenta una corriente similar. La ventaja de este tipo de procesos es que al ser puramente físicos son altamente reversibles, lo que los hace muy rápidos, que es lo que permite que este tipo de almacenamiento tenga una potencia muy alta y también les da un ciclo de vida muy largo. Tenemos también el mecanismo llamado pseudocapacitancia, que no es una capacitancia en sí, pero se le conoce como pseudocapacitancia debido a que la caracterización electroquímica es muy similar. Por ejemplo, un voltamperograma cíclico de este tipo de procesos nos daría algo similar al rectángulo, pero con unas que se llaman a veces panzas o picos, que corresponden a un incremento en la corriente debido a procesos faradaicos que suceden en el material
Pero a diferencia de los procesos faradáicos que suceden en las baterías, en el caso de la pseudocapacitancia, estos son superficiales o muy cerca de la superficie, lo que hace que sean mucho más rápidos y también más reversibles. Entonces, este tipo de reacciones permite aumentar la carga almacenada, almacenan más que los capacitores que son puramente de doble capa eléctrica, pero también pierden un poco de reversibilidad al sí implicar reacciones químicas, reacciones redox, lo que hace que no tengan tanta potencia. Sin embargo, cuando se buscan dispositivos que almacenen más energía, esta es una opción viable. De manera similar a estos procesos también son conocidos en las baterías, la intercalación de iones, pero se le pueden considerar de pseudocapacitancia cuando esta intercalación dentro de la estructura cristalina del material no implica el cambio en la estructura en sí, o sea, que se introducen, reaccionan, interaccionan, pero no cambian la estructura cristalina de una manera significativa. Para el caso de este tipo de proceso, los voltamperogramas que se observan ya están más desviados del rectángulo que se mostró inicialmente, pero siguen viéndose muy diferente a lo que se observaría en una batería clásica, que son unos picos muy pronunciados a un potencial muy específico. Los nanomateriales en capacitores electroquímicos son muy estudiados en la actualidad porque se ha visto que tienen un gran potencial debido a la alta área superficial que presentan. Esto permite tener longitudes más cortas que hacen que el transporte electrónico iónico sea mucho más rápido, que es lo que se busca en los procesos pseudocapacitivos. La urialita, que es esta estructura que se observa aquí, es un fosfato de manganeso que tiene túneles 3D, que serían estos espacios en blanco proyectados hacia atrás y hacia adelante de la pantalla sobre el eje C. Estos túneles, en teoría, permiten la intercalación de iones, lo que permitiría incrementar la carga en este material. Ha sido estudiado como material en baterías de litio, en ánodo de baterías de litio, y en los estudios realizados se encontraron que los procesos de almacenamiento incluían inserción de iones y un efecto capacitivo en la superficie. Es por esto que también se ha estudiado como material para capacitores electroquímicos y se observó que en hidróxido de potasio 3 molar, que fue el electrolito en donde presentó un mayor almacenamiento de carga, este material presenta diversos procesos. Se hicieron estudios en donde se analizaron los procesos a diferentes velocidades, debido a que, según el tipo de mecanismo que se esté realizando, es la velocidad con la que se puede llevar a cabo. Los procesos de doble capa eléctrica se pueden llevar a cabo a velocidades muy altas al ser procesos físicos, mientras que la pseudocapacitancia y la intercalación de iones se lleva a cabo a velocidades más lentas. Entonces, considerando esto, se hizo una deconvolución de los procesos y se obtuvo que este material presenta doble capa eléctrica, pseudocapacitancia e intercalación de iones en esas condiciones. Considerando esto, en este trabajo yo estoy evaluando el efecto de sustituir iones de manganeso 2+ en la estructura cristalina de la aurelita por los metales de transición cobre y hierro. Esto debido a que presentan diversos estados de oxidación, lo que permite inducir procesos faradáicos, además de que también es sabido que permiten un aumento en la conductividad. Para esto se utilizaron cloruros como fuentes de iones metálicos, CETAP como surfactante para poder obtener nanopartículas, y bueno, para el caso de los materiales en donde se introdujo hierro, se utilizó nitrógeno gas para tener una atmósfera no oxidante para el hierro. Se sintetizaron 5 materiales, uno haciendo una sustitución del 5% atómico respecto al manganeso de cobre, otra de la misma cantidad pero con hierro, otra utilizando el 10% de cobre, 10% de hierro, y una en donde se pusieron los dos metales para estudiar el efecto combinado. Esto sería una representación de lo que se esperaría, que los metales, ya sean de cobre o hierro, intercambien los lugares en donde irían el manganeso en la estructura. Para las pruebas electroquímicas se realizaron electrodos de trabajo utilizando carbón activado como material conductor, el material activo y teflón como aglutinante para poder hacer una pasta que se cortó
se puso dentro de una malla de acero inoxidable y se prensó. Y se utilizó una celda electroquímica de 3 electrodos para poder hacer las pruebas, utilizando un electrodo de referencia y un contraelectrodo de platino. Hablando ya de los resultados, se realizaron una prueba EDX siendo acoplada a un microscopio electrónico de barrido para poder tener una caracterización elemental y una idea cualitativa de la cantidad de metales que había en cada muestra. Entonces, para el material al que en la síntesis se sustituyó un 5% de cobre, se obtuvo una relación de 0.13 ya en el material sintetizado. Para el material con más cobre de 0.27 y para el caso de hierro fue 0.14, 0.33. Y en el material combinado, a pesar de que se añadió la misma cantidad de cobre que hierro, se puede observar que se sustituyó de manera mayor cantidad hierro que cobre, lo cual tiene sentido porque la uralita es un mineral que se encuentra de manera natural y suele estar acompañado de iones cobre. Estos son los difractogramas obtenidos de los materiales y abajo está la comparación con la base de datos correspondiente a la uralita, la hoja de la uralita. Se puede observar que no hubo un desplazamiento significativo de los picos, se observan los mismos picos, lo que pues, nos permite concluir que se obtuvo la misma estructura cristalina en esos materiales. Tenemos también una caracterización con los espectros Raman, en donde se puede observar que están presentes las señales correspondientes a los fosfatos, aquí comparándolo con la aurelita. Sin embargo, algo que sí pasó fue que en el material, sin sustituir en la aurelita con solo manganeso, se puede observar una banda muy prominente en un desplazamiento de 3000 a 3500, una banda muy ancha, que no está presente en ninguno de los demás materiales. Esto podría ser por diversas razones. Podría ser que los metales se hayan introducido en los túneles y no hayan sustituido al manganeso, de manera que desplazaron el agua estructural presente. O también podría ser que sí sustituyeron el manganeso, pero que afectó de una manera el agua estructural presente en el material. Esto todavía está pendiente terminar de caracterizarlo, pero vamos a utilizar los materiales a los que les pusimos hierro para hacer espectroscopía Moss-Bauer y poder determinar las posiciones atómicas. Estas son las micrografías de los materiales. En primer lugar tenemos la del material con menor cantidad de cobre y podemos observar que tenemos unas partículas que tienen formas como placas, como alargadas, de tamaños que están un poco arriba de los 500 nanómetros. Por otro lado, el material que tuvo más hierro se observan también como la formación de placas, pero más aglomeradas. Para los materiales con hierro pasó algo similar. El material con menor cantidad de hierro formó placas, mientras que el que tiene mayor cantidad de hierro formó más como aglomerados. El material con los dos metales formó unas placas que fueron las más pequeñas que se obtuvieron. Dentro ya de las pruebas electroquímicas, los mejores resultados para la aurelita que se sustituyó con cobre fueron en electrolito hidróxido de potasio 3 molar. Y en la primera gráfica tenemos los voltamperogramas cíclicos comparando el de la aurelita sola, y las dos obtenidas con las diferentes cantidades de cobre en la misma ventana electroquímica y con el mismo electrolito para poder compararlos fácilmente. Se puede observar que la corriente sí se incrementó mucho en los materiales con cobre, representando que el material sí puede almacenar mucha más energía que la aurelita sola. Sin embargo, lo que también podemos observar es que este incremento de la carga fue mayoritariamente por la presencia de unos picos muy pronunciados que se asimilan más al comportamiento de una batería que a un capacitor electroquímico. Esto explicaría también por qué cuando comparamos la retención de la capacitancia, la uralita se mantiene casi en 100, mientras que los materiales con cobre disminuyó mucho esa retención de la capacidad. Podemos observar que el material con mayor
carga almacenada fue el material que sustituyó con más cobre, pero también fue el que tuvo menor retención. Aquí se compara la velocidad de barrido con la capacidad específica y esto nos permite darnos una idea de los tipos de procesos involucrados. Podemos observar que la uralita no hubo mucho cambio según la velocidad, lo que nos indica que el proceso es más rápido, probablemente mayoritariamente doble capa eléctrica, mientras que para los materiales con cobre sí hay una disminución muy significativa al aumentar la velocidad de barrido, lo que representa los procesos faradaicos. De manera similar, analizando los resultados para los materiales con hierro, el material con mayor sustitución de hierro fue el que presentó la carga más grande, que es esta curva morada, y ambos casos de los materiales con hierro tuvieron una carga mayor que la de la uralita sin sustituir. El material de todos los analizados que obtuvo una mayor carga específica fue el que tuvo una mayor sustitución de hierro, obteniendo una capacidad específica de 111 coulombs por gramo. Y la retención de la capacidad fue un poco más alta que para los materiales con cobre. Finalmente, el material que tenía tanto cobre como hierro tuvo sus mejores resultados en hidróxido de litio 3 molar y también se incrementó la carga respecto a la oralita sola y la retención pues también fue algo más baja debido a los procesos paradaicos que se indujeron. Como conclusión, la mejor eficiencia se logró con la muestra que tenía mayor cantidad de hierro, que alcanzó una capacidad específica a una velocidad de barrido de 2 milivolts por segundo, 5.5 veces mayor que la de la uralita en la misma ventana y en el mismo electrolito. También se puede concluir que todos los materiales aumentaron la capacitancia en comparación con la uralita sin modificar y que se incorporó hierro en mayor cantidad al intentar sustituir la misma cantidad de cobre que de hierro, por lo que es más sencillo incorporar hierro en la estructura de la uralita. Considerando esto, los rápidos procesos paradáicos observados en estos materiales a altas velocidades de barrido los convierten en candidatos prometedores para aplicaciones avanzadas en almacenamiento de energía. Y bueno, finalmente quiero agradecer al grupo de trabajo en el que estoy actualmente. Es un grupo algo grande, trabajamos todos en los laboratorios, en unos laboratorios industriales que están en Nuevo León. Y tenemos un grupo estudiantil de nanotecnología dedicado a la divulgación de almacenamiento de energía con nanomateriales, llamado RR Science. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Joana. Creo que has estado realizando mucho trabajo y pues esto es algo también muy experimental. Ya, no es, bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera realizar. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Adelante. Ah, sí, muy interesante los experimentos, ¿Se Joana. desconectó? Perdón, ¿Joana se desconectó? No, dejé de compartir. Ah, ok. Bueno, es que tal vez te voy a preguntar de algo de tus slides, pero estuviste hablando de la La vuelvo velocidad a compartir. Sí, es que estuviste hablando de la velocidad de barrido y no me quedó muy claro qué tipo de medición es esa. ¿Es la corriente del capacitor simplemente o es algo más? La velocidad de barrido es la velocidad con la que se cambia el potencial que se le está aplicando para ver la corriente respuesta del material. Ah, ok, entonces en el laboratorio tú estás cambiando ese potencial y ves cómo es la corriente. Sí, se programa, pero sí, o sea, yo Ok, le pido al equipo cuántos milivolts quiero que cambie por segundo ujú, y, y ya el equipo lo hace. ok, ok. Y si puedo preguntar algo más también relacionado a eso, eh, porque normalmente, bueno, en mecánica estadística luego uno relaciona la temperatura con la energía cinética, ¿no? Entonces, si hay una corriente de iones,
que es rápida dices que los procesos faradeicos son rápidos en ese caso, de la uralita. Entonces me pregunto si también se calienta más el capacitor con el que estás trabajando, o si es una temperatura normal, porque luego pasa con los celulares, ¿no? Que se calientan. Entonces no sé qué pasa con el capacitor de uralita. Ya, sí, sí representa un problema. De hecho, sí hay estudios como enfocados a esos, aunque he visto que lo hacen más que nada con modelaciones como para ver, pero creo que también depende mucho de la conductividad en sí que está teniendo el material. Ujú. Ah, ok. Entonces puede ser que sea un problema más del material que la uralita, ¿no? O sea, Sí, el fluido o no sé qué sea lo que está en medio. Pero gracias, sí. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden levantar la mano o expresarla en el chat. Bueno, voy a hacer una pregunta que va relacionada con la que acaba de hacer Rodrigo. Vi que tú haces aproximadamente, bueno, en tus gráficas reportas hasta, fueron 5000 ciclos que vi allí. ¿Eso lo haces continuo? ¿Lo programas? ¿Cómo realizas esas mediciones? Estos. Sí, Esas, exactamente. son programadas, se define una velocidad de barrido. Idealmente sería una velocidad similar a con la que va a trabajar ya el dispositivo. Entonces, por ejemplo, este dispositivo, esos ciclos, ya para probarlo bien, pues debería ser una velocidad más lenta, pero como sí es muy tardado y ahorita son pruebas solamente de cómo es el material y todavía no está aplicado a un dispositivo, en mi laboratorio las hacemos a 50 milivolts por segundo, lo que termina siendo, dependiendo del tamaño de la ventana, dependiendo del tamaño de la curva, alrededor de 3 o 4 días se tarda. Pero eso queda Oh, programado. o sea que aunque tú no estés en el laboratorio y día y noche, eso es totalmente continuo. Sí, asumiendo que no se vaya la luz, sí. ¿Y habría alguna diferencia en los resultados si hubiese una interrupción o pausas? Perdón. Pues sí podría ser si el material, el hecho de como el electrolito sí está muy concentrado, sí podría ser que afecte, sobre todo porque los capacitores electroquímicos sí tienden mucho a la autodescarga. Muchas gracias. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. Sí, tal vez es una pregunta algo tonta o no sé si sepas, ¿cómo es que se obtiene la uralita? Porque dices que está en el estado natural, pero no sé si se tiene que minar o está el mar o algo así. Oh, eso sí se los debo, la verdad no sé. He leído artículos en donde la estudian el mineral natural, pero no le he puesto suficiente atención a de dónde lo obtienen. Ok, ok, gracias. Claudia Santiago tiene una pregunta. Adelante. Hola, muchísimas felicidades, Joana. Me gustó mucho tu trabajo y tengo una pregunta más que nada de ¿por qué ocupar carbón activado y no grafito como en las baterías? O sea, porque tengo entendido que decías que tu proceso es capacitivo, entonces se hace esa inserción, ¿no? Dentro de los iones dentro de las capas, o sea, hasta pusiste en tu introducción un como diagrama donde vienen unas hojas. Entonces, ahí es mi duda, ¿por qué ocupar carbón activado y no ocupar grafito? Si el grafito nos Sí. brindaría esas hojas. Ah, va, muchas gracias. En sí el grafito sí se utiliza, sí está muy estudiado también en este tipo de materiales, pero es más como parte del material activo, porque en sí el carbón activado que yo mencioné es solamente para hacer el electrodo con el que se van a hacer
las pruebas y es algo medio estandarizado, o sea, mucha gente utiliza las mismas condiciones, porque sí estaría muy caro estar haciendo siempre los electrodos con grafito o con materiales de carbono que sean más conductores, pero que sí representan más gasto. Pero eso es solo para probar el material. Ok, esa era mi duda, porque sí vi que construyes tu electrodo de trabajo con carbón activado, pero bueno, nosotros trabajamos con reciclaje de baterías y pues siempre vemos que utilizan grafito, ¿no? O lo que hemos obtenido es grafito. Entonces dije, bueno, quizá haya otra parámetro. Pero gracias, está muy bonito tu trabajo y se nota el arduo trabajo que has hecho durante todo este proyecto. Muchas gracias. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Miguel. Pregunta si puedes explicar otra vez cómo funciona lo de intercalación de iones en la lámina 6. ¿Qué hago o cambio en las placas del diagrama? Ok, sí, esto es como muy una manera visual de representarlo, pero en sí, cómo va a estar conformado esta parte va a depender del material. Por ejemplo, mi material no son así láminas. Eh, Hay materiales como por ejemplo el grafeno, la virnesita, que son las que sí presentan este tipo de estructura y pues pasa parecido a las baterías de ion litio, ¿no? Que se tienen las capas, se intercala el ion, entra el ion, se abre un poco la capa, interactúa y luego se vuelve a salir el ion en el proceso contrario. En mi caso, por ejemplo, mi material tiene túneles, entonces se verían pues como los circulitos, el túnel, y la idea es que el ion va a entrar en ese túnel. Pero lo que yo mencionaba es que este tipo de procesos pasa tanto en baterías como en capacitores electroquímicos. Lo que los hace diferentes en clasificación es que en las baterías comúnmente implican un cambio en la estructura cristalina de todo el material. Y en el caso de los capacitores electroquímicos, la estructura cristalina no se ve tan afectada y también tiende a hacer una intercalación no en todo el material, no en el bulk, sino eh, tampoco tan superficial, pero en lo superficial y lo cercano a la superficie. Muchas gracias. Parece que ya quedó resuelta la duda. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta sesión de grabación. ¿Alguien está levantando la mano? Ay, perdón. ¿No? ¿Hay alguna mano levantada? No, creo que no veo. Bien.